grandes catedrales. Con la construcción de las grandes catedrales aparecen los albañiles, los arquitectos, los picapedreros, los carpinteros que tenían que hacer las escalinatas y los encofrados, y esa gente convivía con diversas ideas, diversas religiones, eran ambulantes y se instalaban años. Una catedral duraba 2 siglos o 3 siglos de construcción, o sea que las generaciones iban haciendo, como dice Ken Follett en Los Pilares de la Tierra, iban haciendo la construcción de esa catedral que en muchos casos no se terminaron. Tenemos el ejemplo de la Sagrada Familia en Barcelona, Exacto. que continúa y continúa. Sí, la pude Bueno, ver y es cierto. ¿qué aprendieron esta gente? Esta gente aprendió a compartir, a decir, bueno, vos sos musulmán, vos sos hebreo, vos sos católico, vos sos protestante, pero todos estamos en la misma obra, todos podemos enfermarnos, todos podemos tener un inconveniente, así que vamos a hacer una cosa, vamos a estratificar. Los que empiezan en la masonería son los albañiles, los aprendices. Después continúan los oficiales, los que están en la zona intermedia. Y de los oficiales vienen los maestros. Los maestros son los que guardan los secretos de la profesión, como ocurría en todas las corporaciones medievales. Un imprentero guardaba sus secretos para que el otro no pudiera avanzar como avanzaba él. Un sastre guardaba sus modelos para que el otro sastre no se lo copiara. Y bueno, así van haciendo lo que se denomina la masonería. Masón es albañil, es el constructor, por eso utilizan un vocabulario que se llama el arquitecto del universo, que es ese famoso triángulo con un ojo, el arquitecto del universo, que vendría a ser Dios o un elemento superior creador de todo lo que vemos y tocamos. De esa escalinata o escalera que se va ascendiendo, aparecen frases fundamentales, porque ellos adhieren a una filosofía de fraternidad, igualdad y legalidad. Esos principios que nacen presuntamente en la Revolución Francesa estaban latentes ya en John Locke, en Thomas Paine, en la Revolución Norteamericana de 1776, en Filadelfia. Se van a trasladar a la Revolución Francesa, 1789, y van a florecer, pero profundamente, en España, en la Constitución, que yo digo una de las más lindas constituciones que tiene el mundo, la gaditana, la Constitución de San Felipe Neri, en Cádiz, Gadir, de 1812. Aquel que conoció, como yo he tenido el privilegio de hacerlo, San Felipe Neri y el barrio que rodea al lugar donde funcionó la Convención Constituyente del 12, de 1812, va a ver cómo esa iglesia es acogedora y es un ámbito de un portal positivo. Bueno, allí van a nacer las logias masónicas. Toda España estaba perlada de logias masónicas de diferentes características, especialmente las que venían de Francia, y además se agregaron después los ejércitos ingleses, que sin los ejércitos ingleses Cádiz no hubiese podido resistir el asedio de las tropas napoleónicas. Allí se van a incorporar a la masonería personajes como José Francisco de San Martín, Alvear, Sapiola, Chilaver, o sea, todos los que van a componer logias en la Argentina se van a formar en España. De ahí, con diversos artilugios y artimañas, cruzan y van a Londres. En Londres está la central, digamos, de la masonería. Pero digamos que América recibía, a pesar de la gran prohibición de los reyes, a pesar de la gran prohibición de la Inquisición, que yo digo Inquisición, no digo santa, porque de santa no tenía nada,
quemaba gente. Hay más hogueras de la Inquisición en Europa, tanto católicas como protestantes, que árboles realmente plantados. Y bueno, los masones son los gestores de los nuevos cambios, de las nuevas transformaciones, pero también tienen sobre sí algunos pecadillos que tratan de esconderlos. Por ejemplo, la discriminación a la mujer. Porque en sus estatutos, el estatuto Anderson de 1730 aproximadamente, dispone que la mujer no puede ser miembro activo de la masonería porque la mujer siempre depende o del marido, o del padre, o del hermano. Por ende, no es una persona libre. No vamos ni siquiera a imaginar a un esclavo o un siervo de la gleba, que no eran personas dueñas de sí mismos, sino los siervos de la gleba pertenecían, como los yanaconas, a la tierra en que estaban. No podían salir sin permiso del señor feudal. Y los esclavos eran cosas, así como esta silla, como este piso, eran cosas. Sencillamente se podía tirar, destruir, etcétera. Bueno, la masonería va creciendo. Hay una historia muy linda que yo siempre rescato de la década del 40, de la colección de la Academia Nacional de la Historia, dirigida por Ricardo Levén en esa época, y un autor, Juan Canter, estudia todas las sociedades secretas de Buenos Aires y las sociedades secretas de las provincias, cómo se fueron extendiendo. Cuando Belgrano va para el norte con el ejército del norte, en los lugares donde Belgrano estuvo, como estuvo en Corrientes, sí, vivió en Corrientes, tuvo un hijo en Corrientes, porque el general Belgrano era un hombre muy querible. No sé qué tenía. Tenía su encanto. Tenía su encanto, es como dice el correntino, tenía su gualicho. Y bueno, y Belgrano era recibido por las familias presuntamente patricias correntinas en sus casas. Los hermanos Robertson relatan su encuentro con él en la Casa Martínez, hoy Museo de la Arqueología y la Antropología, y Belgrano va generando logias donde va. San Martín hace lo mismo, y San Martín tiene una mácula un poco más grave, porque San Martín, cuando le manda a su esposa Remedios de Escalada a Buenos Aires con su hija, temiendo que haya una reacción española y traspasen los Andes, se queda con la esclava Josefa, con la cual tiene un hijo, pero no tuvo ningún prurito moral, no le agrega ni le quita nada, ¿eh? Eran situaciones de la época, claro. Tenemos que juzgar cómo era la época, y le vendió a la esclava con el hijo, con su hijo, cosa que yo imagino horrible, pero desde la perspectiva moral y de principios y valores de la actualidad. Bueno, la masonería siempre fue, a ver, el cuco. Mira, están los masones y hacen tenidas secretas. Y yo pregunto, ¿la confesión en el catolicismo no es algo secreto? ¿O debiera ser? ¿Es algo secreto o debiera ser? Los cónclaves de elección del Papa no son absolutamente secretos, son secretos, y el humillo que sale en la plaza de San Pedro, cuando sale negro es porque no hay Papa todavía, porque se queman todos los papeles en que los obispos votan para elegir un Papa. Cuando sale el humillo blanco es porque tenemos Papa, y la plaza estalla y aplaude. Bueno, todas las organizaciones en general tienen sus secretos. La masonería tiene sus tenidas blancas, que son las abiertas. Por ejemplo, yo suelo ser un invitado de las tenidas blancas, porque diserto a veces con ellos, estoy con ellos, comparto. Hay cosas con las cuales yo concuerdo con ellos y hay cosas que no. Yo, por ejemplo, no me voy a privar del whisky,
ni me voy a privar de un buen vino. Aparte de la libertad, ¿qué otra característica tiene que ser uno para participar de este círculo de masones o de logias? En primer lugar, tenés que tener la voluntad de ingresar. En segundo lugar, tenés que juramentarte en el sentido de cumplir las estrictas normas del estatuto de la masonería. Voy a ser así, voy a ser recto, no voy a beber, no voy a hacer esto, no, etcétera. Son dogmas y se ajustan, por ejemplo, el mandil, que es ese pequeño delantal que tienen, significa la igualdad entre los hermanos en el Valle de Corrientes. El Valle de Corrientes es para los que están vivos. El Valle de los Muertos es para los que han pasado el portal ya finalizando su vida. Yo conocí en Corrientes masones extraordinarios y otros no tanto, porque no todos tenían el mismo valor Sí. y la misma entereza que algunos, ¿no? Así que tienen sus secretos en las tenidas ocultas, deciden muchas cosas, a quién ayudar, a quién elegir, cuáles son los cargos, y llama la atención, por ejemplo, cuando hacen una contribución, pasan la bolsa como las iglesias, pero en la iglesia todo el mundo muestra lo que pone, Totalmente. para que vean que está contribuyendo bien o pone lo que puede. En la masonería el aporte se hace con la mano cerrada. Para conocerse con un masón hay señales. Por ejemplo, en el... A ver, doctor, díganos cuáles son las señales como para detectar personas yo conozco que- muy pocas. Ajá. Al pasar la mano, tocar con el dedo una parte, algunos puntitos que se ponen en las cartas, otra era pasarse la mano por la cara y acariciarse la barba. ¿Por qué razón? Porque la masonería fue perseguida por la Iglesia Católica permanentemente, por dos razones. Primera, porque le quitaba acólitos. Y si le quita acólitos, ay, ay, ay. Es lo mismo que a los psicólogos. ¿Por qué se enoja la Iglesia Católica con los psicólogos? Porque le han sacado una clientela en los confesionarios. Antes las mujeres iban al confesionario y le decían, mire, padre, mi esposo me pega y me araña y esto y lo otro. Hija, ten paciencia porque Dios en su infinita misericordia anda rezar varios Padre Nuestro y volver con tu marido. En cambio, el psicólogo te dice, mira, agarra el zapato, pegale en la cabeza si te llega a pegar. Sí, o te vas. Es lógico. Bueno, todas esas cosas Sí. se van dando. Y en la masonería ocurre lo mismo. En la masonería se ayudan, son muy solidarios. Yo conocí un masón que era mi padrino, Evaristo Sosa, tenía una de las sastrerías más grandes en Corrientes en la década del 30 y el 40, al lado del Teatro Vera, y hombre más bueno que ese yo no conocí. Era un hombre generoso, sonriente, amable, buena persona y agrego la palabra que hay que colocarle a la buena persona, justa. Porque hay personas que son muy buenas, pero de personas muy buenas está plagado el camino al infierno. Entonces, tenemos que ser buenos y justos. Eso es importante resaltar. Y la masonería es vista con ese secretismo porque lo utilizan como el cuco. Dicen, cuidado con los masones porque comen criaturas, porque adoran la cabeza de no sé quién. Y todo eso es una serie de patrañas que no tienen ni pie ni cabeza. Cuando se inicia una sesión de la masonería, sobre el escritorio hay un cuadrante por el cual te indica que tenés que andar rectamente en la vida. Un compás que es el que marca el límite entre las personas del respeto. Una plomada para que todo sea equilibrado. Esos simbolismos están también las columnas de Salomón, del templo de Salomón, y a vos te llaman la atención con la campanita cuando suena, pero todo eso se usa
en miles de instituciones, Es cierto. no en la masonería. Pero la Iglesia Católica fue la encargada de darle importancia a la masonería. Pío IX, en el siglo XIX, en 1800, siglo XVIII, Pío IX condenó el modernismo, el progresismo, la masonería, el comunismo, el socialismo. Si fuéramos por nosotros, diríamos, regidos por lo que condenó Pío IX, como yo le llamo, el del famoso caso Mortara, por abusar de chicos, Papa, no viviríamos en el mundo que vivimos. El mundo no sería este. En Corrientes, por ejemplo, mucha gente no sabe que fueron masones Pujol, Santiago Derqui, Olazábal, el general Paz, el general Lavalle y el creador de la masonería, junto al coronel Núñez, Genaro Berón de Astrada, el gobernador de la provincia, mártir de Pago Largo. ¿Quién luchó más contra Genaro Berón de Astrada que los ejércitos entrerrianos? Un sacerdote católico llamado Higinio Falcón y Suárez. Él logró que Fructuoso Rivera no cruzara con sus tropas, él logró que los auxilios que venían de otro lado no llegaran, haciendo resaltar que el jefe de las tropas correntinas, con un Olazábal al lado, era masón. Entonces era el diablo. Como siempre, el desconocimiento, ¿no?, que uno tiene con respecto a las cosas. Y quería preguntarle, ¿quién fue la primer mujer que se animó o quién fue el que le dio la participación a la primer mujer masón? Bueno, yo no podría decirte con exactitud eso, pero acá en Corrientes las mujeres lucharon, siguen luchando. Yo conozco a la presidenta de la logia Génesis, que no lo oculta, que es Olama Pérez Lugo, la cual me invitó a una tenida blanca en una conferencia la semana pasada, el sábado, en el Museo de la Arqueología y Antropología, donde vi una cantidad enorme de mujeres que pertenecen a la logia, y son mujeres buenas, y son mujeres solidarias, y son mujeres justas. O sea que a mí me encanta conocer gente buena, porque conozco gente buena en la iglesia, conozco gente buena en la masonería y conozco gente mala, porque en todas las instituciones hay de todo. Totalmente. Hay gente buenas y malas. Doctor Enrique Eduardo Galeana, la verdad que es un placer charlar con usted y obviamente que después vamos a tocar otros temitas más, obviamente que lo vamos a invitar nuevamente, así que muchísimas gracias por compartir su conocimiento con todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que pasen todos muy buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, nosotros tenemos un poquito más de agenda, lo quédate ahí que